Cordial saludo, educando de ciencia de la salud. Hoy en su canal Legión y Salud vamos a hablar de micotoxinas. Estos metabolitos secundarios producidos por hongos filamentosos tales como Aspergillus, Penicillium, Alternaria, Fusarium, pero hoy vamos a hacer especial énfasis en las aflatoxinas, es decir, las micotoxinas producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus, las cuales van a sintetizarse cuando se interrumpe la reducción de los cuerpos cetónicos y se intensifica la condensación de todo lo que son rutas biosintéticas hacia la producción de los ácidos grasos. Sin más, vamos a conocer esas aflatoxinas. Empezamos. Iniciamos educándose. Entonces, vamos a hablar de aflatoxinas. Entonces, rápidamente, vamos a tener que son producidas por Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. O sea, algo muy importante. Las aflatoxinas las vamos a encontrar en muchísimos cultivos vegetales. Estamos hablando, por ejemplo, del cilantro, del perejil, de las semillas oleaginosas, tales como el algodón, como el maní. También las podemos encontrar perfectamente en el arroz, en el sorgo, en el trigo, en el maíz, en los jugos de frutas. Y también podemos encontrarlas en subproductos animales, tales como ¿cuáles? Tales como la leche y todos sus derivados. Desde esta perspectiva son muy abundantes como tal en la naturaleza. ¿Cuándo qué? Cuando fallan, en este caso, el almacenamiento de estos cereales, por ejemplo, o cuando esa leche se puede estar contaminando porque esa vaca posiblemente tenga el hongo o ha estado expuesta, en este caso, a Aspergillus flavus o Aspergillus parasiticus. Dado esto, hay unos límites de detección, es decir, unos límites de tolerancia de lo que se podría encontrar, que van a estar aproximadamente entre 15 a 20, pero observen las unidades, microgramos por kilogramo, es decir, ese límite es un límite muy pero muy pequeño, no microgramos, recuerden 10 a la menos 6, no kilogramos ya es 10 a la 3. Entonces, ahora, ¿qué va a ser importante en este caso? Vamos a tener 6 tipos principales de aflatoxina. Recuerden que son metabolitos secundarios tóxicos que puede desarrollar el hongo. Ahí hay que hacer otra claridad. No es que el hongo siempre las haga sí o sí, no. Estamos hablando de especies toxigénicas de Aspergillus. Ahora, hay muchos tipos, pero los principales van a ser estos 6. Y la de subrayar, la de tener en cuenta, la que nos puede complicar, es esta que es la AFB1. La AFB1 es la más tóxica y la más peligrosa de todas. La AFM1 y la AFM2 son productos de la hidroxilación, la FM1 de la AFB1 y la FM2 producto de la hidroxilación de la AFB2. Ahora, Aspergillus flavus puede hacer AFB1 y AFB2. Aspergillus parasiticus puede hacer AF1, AFB2, AFG1 y AFG2 también. Las M, como ya lo acabamos de mencionar, son productos de hidroxilaciones. Ahora, ¿dónde viene la importancia de la aflatoxina? Que se ha venido evidenciando en investigaciones de que están asociadas con efectos mutagénicos y teratogénicos, que ahora vamos a ir a ver cómo es que se dan esos efectos a una mayor profundidad. Continuamos educándonos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Primero, una sumatoria de acontecimientos que van a estar del lado de que se nos acumulen las aflatoxinas. ¿Cuál acumulación? Primero, un estrés vegetal, ¿sí? Y segundo, un mal almacenamiento de los productos. Por ejemplo, cuando se me humedecen ahí los cereales y uno, bueno, no pasa nada, pues lo seco y ya. No, ahí esas son condiciones que les encantan los hongos, ¿cierto? La humedad. Todo esto empieza a generar que estas cepas toxigénicas de Aspergillus
en este caso hacia Flavus y hacia Parasíticos, empiecen a acumular aflatoxinas. ¿Cómo van a ingresar esas aflatoxinas a nosotros? Ya sea que nos comamos el alimento, porque ahí va a estar la aflatoxina, o ya sea también por inhalación. Entonces, vamos a suponer que hacemos un consumo de ese alimento y ya se tiene claro que está en muchísimos alimentos, pueden estar ahí ocasionándonos daño. Es ahí donde esta cadena de almacenamiento es muy importante. Sin embargo, nunca nos damos cuenta porque ya el alimento llega a nosotros, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el inconveniente? Luego del consumo humano vamos a tener alteraciones en la integridad a nivel intestinal, y esto va a ser especialmente importante y peligroso en los más pequeños, porque esto está muy asociado a inconvenientes en el crecimiento, retrasos en el crecimiento e incluso apariciones de tumores malignos. Aquí es importante mencionar que esas aflatoxinas están muy asociadas con cáncer. Ya vamos a ver en un momentito de qué manera. Ahora vamos a tener aquí una acumulación de aflatoxinas. Esta es a muy grandes rasgos la AFB1, que recuerden que es la más tóxica, la más peligrosa de todas. Y esta AFB1 se va a unir al hígado, y cuando se une al hígado es cuando la situación se nos pone más diabólica. ¿Por qué razón? Porque en el hígado es donde se va a dar un proceso para esta aflatoxina, para la AFB1, que es una activación metabólica. Y cuando se hace la activación metabólica es porque se va a generar un aducto que es el 8-9 AFB1 epóxido, que ya ahora vamos a ver en un gráfico con calma cómo es que se une, cómo es que nos complica la situación. Y cuando se da esa activación en el hígado es cuando la situación se nos va a salir de control. Primero, porque en el hígado puede perfectamente estar ocasionando una aflatoxicosis aguda. Sin embargo, ese es el menor de nuestros problemas. El mayor de nuestros problemas es que cuando se activa, resulta que esta aflatoxina tiene la capacidad de unión en nuestro material genético. Y es aquí donde se pone más complicada la situación. Sobre todo tiene muchísima afinidad por una base nitrogenada que es la guanina. Ya la vamos a ver con calma. Y esa unión está muy pero muy asociada con la generación de depurinaciones, y todo esto va a terminar asociándose con carcinoma hepatocelular, que es el carcinoma más relacionado con estas aflatoxinas, e incluso perfectamente va también a estar produciéndonos una hepatitis. Ahora, no solo con esto, tenemos otro detalle, que la aflatoxina tiene la capacidad de modular la expresión de las citoquinas, de tal manera que la expresión inmune también se va a ver alterada, y con la expresión inmune alterada, más los efectos sobre el ADN, el cuerpo verdaderamente se nos va a desbalancear, ¿cierto? La homeostasis estará en peligro. Ahora vamos a ver cómo es que se une y en qué región es que se une esta aflatoxina y sobre todo este aducto tóxico que es el 8-9 epóxido. Entonces, educando, vamos a tener ahora aquí a nuestra famosa aflatoxina AFB1, ¿no? La más tóxica de todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener ahora al citocromo P450, este que está aquí, en este caso específicamente CYP3A4, esta subunidad. Y esto es lo que hace la activación metabólica. Activación metabólica para que se genere el 8-9 AFB1 epóxido, que es el aducto que ocasiona los problemas, es el aducto asociado con los efectos cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos. ¿Y cuál es el principal inconveniente? El principal inconveniente es que este aducto se va a unir principalmente a esta base nitrogenada, que si la analizamos detenidamente se dan cuenta que tiene un ceto en el 6 y un amino en el 2, es decir, es la guanina. Y entonces, ¿qué va a ser importante? El aducto se une en el nitrógeno 7, y al unirse ahí educándose es donde empiezan los inconvenientes,
porque esto va a generar depurinaciones, esa unión de este aducto, y esto empieza de una vez a asociarse con efectos mutagénicos. Ahora hay que en este caso también tener en cuenta lo siguiente: esta unión educandos hace que se active en exceso el oncogen RAS. Y en este caso, ¿qué va a ser importante? Que este oncogen RAS está muy asociado con P21 y P21 está muy asociado con todo lo que es el GTP. Entonces, cuando en este caso de educandos existe una hiperactivación que me compromete funcionalmente el sistema, vamos a tener un inconveniente con el GTP, y el GTP es súper importante para la traducción de las proteínas, es decir, que ahí ya tenemos un efecto que nos va a complicar. Además de que este aducto también, esta unión se viene asociando con la inactivación de P53, y P53 tenemos, claro, educandos, que hablamos del guardián del genoma, una de las principales causas de cáncer. Entonces ahí es donde la situación empieza a complicarse. Ahora ustedes están observando dos, ¿cierto? AFB1 guanina, que es el que se presenta en el 90% de los casos, y vamos a tener también este otro que es AFB1 FAPY, que en este caso se dan cuenta que se genera en un 10%, exagerando de los casos, y es cuando se hidroliza este anillo, que es un anillo imidazol. Se va a hidrolizar el anillo imidazol y se genera este AF1 FAPY, y él está asociado también con el decrecimiento en la función de P53. Entonces, por lado y lado vamos a tener inconvenientes cuando se da esta activación metabólica y la generación de este compuesto, que es el aducto a tener en cuenta. Ahora, hay que tener también lo siguiente en la mente, y es que no solamente este aducto se une a la guanina, también tiene la capacidad de unirse a las proteínas, principalmente a la hemoglobina, a la albúmina y a aminoácidos, especialmente a la lisina, a nuestra famosa K. Entonces, en este caso también va a ser importante, que se ha venido evidenciando de que por ahí se le ha visto unido también a la adenosina. Sin embargo, la base nitrogenada más asociada con esta unión del aducto tóxico mutagénico es la guanina en su nitrógeno 7. Entonces ya nos damos cuenta que las aflatoxinas pueden ser peligrosas y que los hongos también nos pueden ocasionar enfermedades, complicaciones que se nos salgan de control. Eso fue todo por hoy, Educando de Ciencias de la Salud. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones, porque seguiremos subiendo más contenido asociado a las ciencias de la salud. No solo patología infecciosa, se vienen muchos más videos. Nos vemos en la próxima. ¿Quiénes somos? Legiones Salud.